Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es para mí un grato placer y un honor el poder estar con ustedes en este día y el poder tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor aquí en la iglesia de Chimbote. Ciertamente es una iglesia muy amada y damos gloria a Dios por la obra que está haciendo aquí en Chimbote y por verlos a ustedes reunidos, siempre firmes, siempre fieles en la fe. Contendiendo ardientemente por esa fe una vez dada a los santos, como dice la palabra del Señor. Nosotros estamos firmes en aquella fe y ese llamado que nos ha dado el Señor de vivir para la gloria de Él. Para los que no me conozcan, yo soy el predicador Josué Benavides, soy de la iglesia de Lima y hoy, por la gracia del Señor, tengo la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Es grato escuchar al coro de la iglesia y entonaban este himno que dice: un día el Señor, aunque en esta tierra tengamos una cruz, un día el Señor nuestra corona nos dará. Y esa es una verdad, mis amados hermanos. Amén. Sabemos que un día estaremos delante del Señor y el Señor nos dará a cada uno de nosotros nuestra corona. Y como dice la palabra del Señor, el trabajo que hacemos para la gloria del Señor no es en vano, sino que Dios realmente ve cada obra que hacemos y aún Él tiene detallado aún el más pequeño y mínimo trabajo que hacemos para la gloria de Él. Aún cada sufrimiento que tenemos, el Señor lo tiene detallado, como dice su palabra. Y como dice el libro de Apocalipsis, un día el mismo Señor con sus manos secará, enjugará aún cada lágrima que hayamos derramado. Y confiamos en eso, mis amados hermanos. Antes de comenzar en esta mañana, vamos a dirigirnos al Señor en oración para poder comenzar con el tiempo de la palabra de Dios. Padre eterno, Dios bendito, santo y poderoso, te agradecemos, oh Señor, por el privilegio tan grande que tenemos de poder estar reunidos aquí en tu casa, porque tú nos has traído, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para estar reunidos nosotros, tu iglesia, tu pueblo salvado, redimido y limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias, oh Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado. Y gracias, oh Señor, porque ahora podemos proclamar que tenemos esa libertad en ti. Podemos proclamar que somos hijos tuyos, no por nosotros, Señor, ni por nuestras obras, sino por tu gracia, derramada, Señor, en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Porque con tu sangre, Señor, nos has redimido, nos has lavado de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, para ser un solo pueblo tuyo, santo, Señor, tu iglesia. Hoy estamos aquí reunidos y rogamos que seas tú guiándonos de principio a fin. Que seas tú guiándonos y hablándonos a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te lo rogamos de todo corazón, en el poderoso, santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo. El Evangelio según San Mateo, por favor, mis amados hermanos. Y vamos a entrar juntos al capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5. Buscamos en nuestras propias Biblias, por favor. Mateo capítulo 5 en nuestras propias Biblias. Y quisiera que leamos juntos, por favor, los versículos 43 y 44. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 5. Y quisiera que lean conmigo, por favor, los versículos 43 y 44. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo juntos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mis amados hermanos, en el capítulo 5 de Mateo nos vamos a encontrar con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo, aquellos que iban a ser sus discípulos. Si uno dijera, ¿cuál es la forma en la cual debe vivir un cristiano? ¿O cómo un cristiano debe guiar su vida y la regla para guiar la vida de un cristiano? La respuesta obvia es la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ahora, si uno quisiera profundizar un poco más, se diría,
Si tú pudieras concentrarme la enseñanza de la vida cristiana y la forma en que debe vivir un cristiano en un libro de la Biblia, pues podríamos ir a las enseñanzas del Señor Jesucristo y podríamos tomar justamente el Evangelio según San Mateo. Ahora, si usted me diría, concentra eso por favor en un capítulo en el cual podamos decir cómo un cristiano tiene que conducirse en esta tierra y en esta vida, pues iríamos al capítulo 5 de Mateo, donde nos encontramos con el sermón más largo que tenemos registrado del Señor Jesucristo, el famoso Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? No es otra cosa que las enseñanzas del Señor Jesucristo en la manera en la cual tenían que vivir aquellos que habían sido llamados discípulos del Señor Jesús. La manera en que tenían que vivir los discípulos de Cristo. Y esta es claramente la enseñanza que tiene el Señor para nosotros. Si usted se llama un discípulo de Cristo, si nos llamamos cristianos, hemos de vivir conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, nos vamos a encontrar con una frase que se repite mucho en la palabra del Señor. En el capítulo 5 de Mateo nos vamos a encontrar una frase, unas palabras, ¿no? 4 palabras que se van a repetir muchísimo en este libro. ¿Cuáles son? Cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar estas palabras. Si nos vamos a cada capítulo, en el capítulo 5 vamos a ver que se repite constantemente esta frase. Oísteis que fue dicho. Si nos vamos más adelante, dice, siguiente versículo 21, versículo 22. Pero yo os digo. Luego dice, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuando vamos a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar constantemente con esta frase en el capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué es la pregunta? Porque el Señor Jesús aquí nos va a dar una enseñanza que es muy importante con respecto a la vida cristiana y con respecto a la vida de los discípulos de Cristo. Si nos llamamos cristianos, la palabra que nosotros como cristianos tenemos que seguir es la palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesucristo. Como dice el Señor en su palabra, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y si usted decide seguir a Cristo, se va a encontrar con esta realidad. Oísteis que fue dicho. ¿Qué quiere decir esto? Todos hemos venido al Señor Jesucristo, mis amados hermanos, con una manera de pensar. Todos los que hemos sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido sacados de este mundo. Pero este mundo, mis amados hermanos, nos ha enseñado a pensar de una manera, nos ha enseñado a hablar de una manera, nos ha enseñado a actuar de una manera. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, hemos de aprender cómo hemos de vivir para el Señor Jesucristo. Y es aquí donde nos encontramos con la palabra del Señor, y el Señor nos va a decir lo siguiente, mis amados hermanos. Oísteis que fue dicho. Cuando vamos al capítulo 5 de Mateo, y justamente el versículo que estamos viendo el día de hoy, el Señor les vuelve a repetir esta palabra y les dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué cosa? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué dice acá la palabra del Señor? Jesucristo se paró ante la multitud que lo seguía y les dijo lo siguiente: ustedes todo este tiempo han escuchado como una enseñanza clara la forma en la cual ustedes deben vivir. ¿Y qué han aprendido de cómo deben vivir? Ustedes han escuchado que les han enseñado que deben amar a su prójimo, pero deben aborrecer a su enemigo. Ustedes han sido enseñados en este mundo a amar a aquellos que los aman o a aquellos que son suyos. Pero si tienen un enemigo, han sido enseñados a luchar contra ese enemigo, a aborrecerlo, odiarlo y a destruir al enemigo. Es la enseñanza que nos ha dado el mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo repitió algo y dijo: pero yo os digo. Hay una enseñanza muy diferente. Pero yo os digo. Ustedes han sido criados en ese mundo donde nos enseñan a odiar a aquellos que son diferentes a nosotros. En un mundo donde nos enseñan a aborrecer a quien no está de acuerdo con nosotros.
Y si ustedes eran aquellos que escuchaban al Señor Jesús, el pueblo de Israel, los judíos, ellos habían sido enseñados a aborrecer a aquellos que estaban maltratándolos. Y en el tiempo de Jesús, quienes estaban ahí gobernando a los judíos eran los romanos. Así que ellos verían a los romanos como sus enemigos, y ningún judío pensaría en amar a un romano, porque es un enemigo. Y la enseñanza era aborrecer a nuestros enemigos. Pero cuando Cristo Jesús viene y Cristo Jesús nos habla, Él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente: pero yo os digo, y dice la palabra del Señor, ustedes han sido enseñados a odiar a sus enemigos, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Mis amados hermanos, cuando llegamos a la palabra del Señor, Cristo Jesús nos enseña algo muy diferente. Cuando venimos a la vida de Cristo Jesús, y cuando venimos al reino de Dios, y cuando somos salvos y limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, nos encontramos con una realidad completamente distinta. El mundo te enseña a odiar, pero Cristo nos enseña a amar. Y aunque el mundo te diga, odia a esa persona, ¿cómo puedes amar a esa persona? El mundo te puede decir, esa gente es para despreciarla, pero el Señor te va a decir, no, esa gente es para amarla, porque yo envié a mi Hijo a morir por ellos y a derramar su sangre por ellos. Mis amados hermanos, en el mundo del Señor y en la vida cristiana, hemos sido llamados a vivir conforme a Dios. Y conforme a Dios no es conforme a lo que dice el mundo, sino lo que dice el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en este mundo. Mis amados hermanos, muchas veces escuchamos esa frase, ¿no?, sobre el reino de Dios. Y pensamos generalmente solo en el cielo. Pero no, mis amados hermanos, el reino de Dios está entre nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué es el reino de Dios, mis amados hermanos? Un reino tiene ciertas características, 3 en especial. Un reino tiene un rey. Tiene un rey. Un reino tiene un territorio. Y un reino tiene una ley. Esos son 3 elementos fundamentales para tener un reino o un pueblo, como el Perú, ¿no? En el Perú tenemos nuestro presidente. Bueno, teníamos una presidenta que ya la sacaron, ¿no? Ahora estamos con otros. Y bueno, y como va la cosa, quizás de aquí unas semanas tengamos otro también, ¿no? Este es el Perú, mis amados hermanos. El reino, el Perú, por ejemplo, tiene un territorio, ¿no? Nuestra costa, sierra y selva, y tenemos una ley a la que tenemos que nosotros atenernos, ¿no? La ley peruana. En el reino de Dios tenemos un rey, pero este rey no es un rey humano, sino es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mis amados hermanos. Y nosotros hemos venido a ese reino, al verdadero rey. Ya no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, que era Satanás, sino que hemos venido al reino de su amado Hijo, dice la palabra del Señor, al reino de Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Y ese rey vendrá por segunda vez, porque el reino de Dios tiene un territorio que abarca. El reino de Dios tiene un territorio que abarca. El territorio del reino de Dios es todo el universo, porque todo lo que ha sido creado, dice la Biblia, es por Él y para Él. Y aunque ahora el reino de Dios, este mundo de Dios, esté el pecado introducido y esté en rebelión contra Dios, pero sin embargo el rey vendrá por su reino y vendrá por segunda vez, y lo estamos esperando, ¿no es cierto? Cada día podemos ver que se acerca más el momento en que ya sentimos que el rey va a venir a reclamar su reino. La pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con el rey? Aquellos que hemos venido a la salvación en Cristo Jesús y hemos sido limpiados por su sangre, podemos clamar como dice el Apocalipsis, oh ven Señor Jesús. Pero si tú no has recibido la salvación, este rey ya no vendrá como la primera vez que vino como Salvador, sino que vendrá como juez y Señor. El rey vendrá a su territorio, y en este reino de Dios, aquellos que hemos sido hechos parte del pueblo del reino de Dios, el pueblo del reino de Dios en esta tierra tiene un nombre. Nuestro nombre es la iglesia. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros que somos la iglesia, nuestra nacionalidad no está aquí, esto es de la tierra, sino que nuestra patria está en el cielo. Tenemos nuestra verdadera patria
que nadie nos la va a quitar, porque este mundo y esta tierra, como dice la palabra, está preparada para el fuego. Esta tierra y este mundo un día va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Eso es lo que tenemos. Y como hijos de Dios tenemos una ley, y es la ley del Señor, es la ley verdadera, que es muy diferente a la ley de este mundo. Porque este mundo te dice, oísteis que fue dicho, pero el Señor en su ley te dice, pero yo os digo. Ustedes no han de vivir así, ustedes han de vivir conforme a las reglas, conforme a la ley del reino de Dios, no conforme a la ley del mundo. Y Él nos dice ahora y nos enseña, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero en el reino de Dios no ha de ser así. En el reino de Dios la palabra del Señor nos dice, aún amad a vuestros enemigos. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? La primera vez que yo leí este texto, cuando yo vine a las cosas del Señor y a la palabra del Señor, mis amados hermanos, para mí este fue un texto bastante chocante en la vida cristiana. Porque sinceramente, aunque suenen palabras hermosas, pero cuando tú te encuentras en la realidad, uno puede preguntarse, Señor, ¿cómo tú me llevas a amar a mis enemigos, Padre? Señor, ¿cómo yo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo yo puedo tener ese amor por aquellos que nos hacen daño, Señor? ¿Cómo podemos vivir? ¿Acaso nosotros amando a aquellos que nos odian, Señor? Esto no es algo que sería lógico, Señor. ¿No eres tú un Dios justo, acaso? ¿No eres un Dios que venga, acaso? Pero la palabra del Señor nos dice, ustedes no han de vivir con odio, sino que ustedes han de vivir amando porque son mis hijos. ¿Cómo podemos vivir de esa forma? Solo podemos vivir de esa forma, mis amados hermanos, si estamos, como hemos leído en el versículo hoy, cuando comenzamos, revestidos del nuevo hombre, revestidos de Cristo. Solo puedes amar si tienes el amor de Cristo en tu corazón, si has venido a la vida cristiana. Y dice la palabra del Señor, volviendo a nuestro texto, amarás a vuestros enemigos. Mis amados hermanos, esta es una lucha muy fuerte para nosotros. Porque en este mundo y en esta tierra, mis amados hermanos, nos encontramos con personas o con gente a nuestro alrededor que no pudiéramos amarlas. Tú podrías decir, pero Señor, le podrías decir, tú no sabes el daño que me han hecho, o tú no sabes quiénes son esas personas. Uno podría decir al Señor, Señor, ¿cómo me mandas a amar? ¿Cómo me mandas a ver a la gente de esa forma? El Señor Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho. Y el Señor Jesús sabe nuestra situación y sabe lo que hemos pasado, mis amados hermanos. No hay nada oculto para Él. Y Él nos llama en obediencia a Él a vivir como hijos de Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo yo puedo mostrar amor? Uno dirá, Señor, ¿cómo yo puedo mostrar amor a esta gente que me hace daño, esa gente que no me aprecia, esa gente que no me ama? Esa gente que está apartada y que uno diría, no, esa gente no merece del Señor. ¿Cómo yo puedo mostrar amor? La respuesta es muy clara, mis amados hermanos. Podemos hacerlo si Cristo está en nosotros. Cuando por la guía del Espíritu Santo aprendemos a mirar a los demás como Cristo mira. Cuando aprendemos a mirar a los otros como Cristo mira. Cuando aprendes a tener el corazón de Cristo y no tu propio corazón. Y eso es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo funciona en nuestras vidas? Nosotros nos llamamos cristianos. Y como cristianos el ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de Cristo. La meta del cristiano es ser transformado y crecer hasta la estatura y la plenitud de Cristo. Y Cristo nos enseñó a mirar al mundo de una manera, mis amados hermanos. Quiero mostrar algunos ejemplos de cómo miraba el Señor Jesucristo, cómo Él podía amar, cómo Él podría mostrar amor a otros. Quiero mostrarles un caso muy particular. No sé si pueden ver esta imagen, ¿no? ¿Quién era este hombre? Zaqueo, ¿verdad? Recordamos la escuela dominical, Zaqueo. Zaqueo era muy particular. Lo vemos subido al árbol. ¿Por qué estaba subido en el árbol? ¿Qué pasaba con Zaqueo? Era pequeñito, dicen, ¿no? Era chiquitín. Bueno, no sabemos qué tan pequeño era, pero había pasado una situación. Jesucristo había llegado a ese lugar donde vivía Zaqueo. Y Jesucristo estaba predicando la palabra, mis amados hermanos. Así que las multitudes le llenaban el lugar para tratar de ver a Jesús, porque habían escuchado que llegaba aquel Jesús que sanaba a los enfermos, ¿no? Aquel Jesús que echaba fuera demonios y aquel Jesús que enseñaba la palabra de Dios. Así que todo el mundo se juntaba a verlo.
Algunos por curiosidad y otros porque tenían un verdadero sentido, un verdadero anhelo de Dios. Ahora, este Zaqueo tenía una circunstancia, ¿no? Él era pequeño y él era un hombre y trataba de ver a Jesús, pero nadie quería darle paso o nadie quería permitirle que viera a Jesús o que se acercara. ¿Por qué? ¿Qué era Zaqueo? ¿Cuál era el problema con Zaqueo? Era un publicano, un cobrador de impuestos, es verdad. Y los que tienen su negocio sé que también odiarán a la SUNAT, pero en ese tiempo era peor. Un cobrador de impuestos era alguien que cobraba impuestos. Pero el problema en el pueblo de Israel es que era algo peor aún porque, aunque ya está mal, no cuando te cobran, pero este hombre era un judío que había tenido que traicionar a su pueblo para cobrar impuestos para los romanos. Los romanos habían conquistado al pueblo de Israel y los habían avasallado y cobraban impuestos al pueblo de Israel como un pueblo vasallo. Entonces había gente del pueblo de Israel que había traicionado a su pueblo y por dinero se había unido con los romanos para con la fuerza de Roma empezar a quitar el dinero a sus propios compatriotas. ¿Cómo te sentirías tú si tu vecino o una persona actúa de esa manera? Imaginemos, mis amados hermanos, solo para pensar, ¿no?, que un país extranjero nos invada y que alguien, tu vecino, se una al país extranjero. ¿Para qué? Para quitarte dinero a ti, trayendo a los soldados del otro país. Y lo peor de todo es que los publicanos tenían la fama de volverse ricos de la manera fácil. ¿Cómo? Extorsionando a la gente. Si decía Roma que tú debías cobrarle 10, el publicano solía cobrarte 15. Y si tú no querías pagarle al publicano, no, ¿cómo te voy a pagar si eso no es? ¿Qué hacía el publicano? Te mandaba a los soldados romanos para que te quiten tu mercadería, te quiten tu casa, te metan a la cárcel. ¿Qué podías hacer en ese tiempo, mis amados hermanos? ¿Cómo era visto un publicano entonces por la gente? ¿Era bien visto? Uno diría, ¿esta clase de gente acaso es digna de misericordia o acaso es digna de respeto? No. Por esa razón, cuando Zaqueo se quiere acercar a Jesús, queridos hermanos, nadie está dispuesto a dejar que él pase. Nadie está dispuesto a darle lugar. Tanto es así que Zaqueo hace algo que pareciera ya demasiado arriesgado. Porque Zaqueo, a pesar de que era un publicano, Zaqueo tenía un verdadero y vivo anhelo de ver al Señor Jesucristo. Zaqueo tenía un anhelo de ver al Señor Jesucristo, así que conocemos a Zaqueo porque hizo algo que parecería bastante extremo. Agarró y se subió a un árbol. Mis amados hermanos, para nosotros quizás esto no sería algo muy raro, porque nosotros en esta cultura latina somos muy dados a hacer las cosas así, ¿no? Y a llamar la atención. Pero en la cultura oriental esto es humillante. Esto es humillante porque tú te estás subiendo a un árbol como si fueras un niño, ¿no? Como si fueras un niño, ¿no? Como si fueras una criatura y te estás subiendo a un árbol. Esto es algo vergonzoso, ¿no? Pero Zaqueo no le importó su reputación porque igual no era tan buena. No le importó lo que la gente dijera de él. Estuvo dispuesto a subirse a un árbol y solamente por una cosa, porque Zaqueo quería ver a Jesús. Cuando la gente vio a Zaqueo, quizás empezaron a despreciarlo y a burlarse de él. Pero ¿saben lo que hizo el Señor Jesucristo? Cuando vamos a la palabra del Señor y nos vamos a Lucas capítulo 19, donde nos narra esa historia, dice la palabra del Señor que Jesús hizo algo muy particular, mis amados hermanos. Jesús vio a Zaqueo y Jesús detuvo su palabra y Jesús dice que caminó hacia donde estaba Zaqueo. Y dice en el versículo 5, mis amados hermanos, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice la palabra del Señor, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mis amados hermanos, para nosotros estas palabras puede que no tengan mucha importancia, pero ¿saben una cosa? Para Zaqueo lo fue todo.
Zaqueo, aparte de ser bajito, era un publicano. Así que la gente lo miraba a Zaqueo quizás de arriba para abajo. Y sé que eso pareciera simplemente una mirada, pero en realidad es un símbolo muy importante. Cuando tú miras a una persona de arriba para abajo, significa que tú la menosprecias. Es como cuando dicen te barren con la mirada, la menosprecias. Y todo el mundo veía a Zaqueo de arriba para abajo. Porque todo el mundo menospreciaba a Zaqueo. Porque todo el mundo sabía quién era Zaqueo. Todo el mundo sabía lo que había hecho Zaqueo. Y lo miraban siempre con desprecio. Y Zaqueo quizás estaba acostumbrado toda su vida a que la gente lo mirara con desprecio. Pero la Biblia nos dice algo muy particular. Y la palabra del Señor, el Espíritu Santo puso estas palabras no por gusto. En la parte que se escribe en la Biblia, el Señor pudo haber escrito sencillamente y decir, y el Señor Jesús miró a Zaqueo y le dijo, pero miren lo que escribió el evangelista en Lucas, en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice la Biblia, mirando hacia arriba, ¿qué dice la Biblia? Le vio. Mis amados hermanos, si usted sabe el español, esto parece una redundancia. Es como si le dice oyendo, le oyó, ¿no? Pero aquí dice mirando hacia arriba, le vio. No es necesario repetir eso. Sencillamente debió haber dicho, y llegó a aquel lugar y le vio. Pero el Espíritu Santo puso esta frase y dice, mirando hacia arriba, le vio. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo? No solo porque estaba puesto en un árbol, sino porque el Señor nos está mostrando algo en el actuar de Jesús. Todo el mundo miraba a Zaqueo de arriba para abajo con desprecio, pero la única persona que miró a Zaqueo de abajo para arriba fue el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Solo uno estuvo dispuesto a no mirarlo con juicio, solo uno estuvo dispuesto a no mirarlo con desprecio, solo uno estuvo dispuesto a mirarlo con amor. Solo uno estuvo dispuesto a mirarlo con dignidad, mis amados hermanos. Solo uno estuvo dispuesto a mirarlo como alguien que se interesa en él. Y fue el único que tenía el derecho de juzgarlo, el Señor Jesucristo. Pero Jesús no mira a Zaqueo de abajo arriba, sino que lo mira de arriba abajo. El Señor Jesucristo mira a este hombre como alguien que está dispuesto a servir y no a ser servido. Y le dijo algo que le cambió por completo su vida. Le dijo, mira Zaqueo, le dice, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Para nosotros quizás esas palabras no tengan mucho sentido, pero déjenme decirle, mis amados hermanos, en el tiempo de Israel, un judío no entraba a la casa de otra persona que era considerada impura. Porque el comer en tu casa significaba que yo te consideraba igual a mí. El entrar en tu casa significaba que yo me hacía uno contigo. Cuando la gente escuchó las palabras de Jesús, ¿qué empezó a hacer la gente? En el versículo 7 dice la Biblia, al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban y decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús le entrara a la casa de un pecador? Esto no es posible. Señor, ¿no sabes tú quién es Zaqueo? Señor, ¿no sabes quién es ese hombre? ¿Tú te vas a contaminar pisando la casa de ese hombre? ¿Cómo es posible que has de hacer esto? Fue un escándalo. Pero el Señor Jesús dijo, no, me es necesario. ¿Por qué razón hizo el Señor Jesucristo, mis amados hermanos? Porque Cristo no miró a Zaqueo como lo miraba el mundo. El mundo miraba a Zaqueo como un traidor. El mundo miraba a Zaqueo como un pecador. El mundo miraba a Zaqueo como una persona vil. Pero Cristo miró a Zaqueo como un hombre que necesitaba ser aceptado por Dios. La gente quizás no podía entender el corazón de Zaqueo, mis amados hermanos. Este hombre muy probablemente lo único que había recibido en su vida era rechazo. Lo único que había recibido en su vida era desprecio. Muy probablemente aún su familia lo había desechado por haberse hecho un publicano. Y este hombre llegó a un punto tal en el cual
necesitó y buscó, y en su corazón sintió ese vivo deseo de buscar a Dios. Necesitaba ser aceptado por Dios, necesitaba ser perdonado, necesitaba ser transformado, necesitaba ser limpiado. Pero ¿dónde podía encontrar el perdón? ¿Dónde podría encontrar ello, mis amados hermanos? Nadie le daba perdón, nadie le mostraba amor, solamente alguien que lo miró, y fue el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Y ese Cristo estuvo dispuesto a entrar en su casa. Cristo miró a Zaqueo no como el mundo lo miraba. Cristo miró a Zaqueo conforme a su necesidad y como lo que sería en él. Cristo entró a esa casa y Zaqueo era un hombre que necesitaba el perdón. Y cuando Cristo pisó la casa de Zaqueo, Zaqueo abiertamente dijo: Señor, tú has venido a mi casa. He aquí, dice en el versículo 8, si yo he defraudado a alguien, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si he defraudado a algo, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando Cristo vino a su vida, él se arrepintió y dejó todo por seguir al Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Mis amados hermanos, ¿qué hizo el Señor con nosotros? ¿Qué hizo Cristo contigo? Es la pregunta. ¿Tú eres salvo? ¿Cómo vivías antes de estar con Cristo? Antes de que Cristo viniera a tu vida. ¿No vivíamos acaso en pecado también nosotros, apartados de Dios? ¿Y cómo te miró Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo te trajo Cristo? ¿No entró Él a tu vida? ¿No te limpió? ¿No te salvó? ¿No estuvo dispuesto a comer contigo? ¿No estuvo dispuesto a escucharte? Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti, mis amados hermanos. ¿Oíste que fue dicho? Dice la palabra del Señor: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Muestren el amor de Cristo. Mis amados hermanos, cuando aprendemos a mirar con los ojos del Señor Jesucristo, nuestra vida transforma y nuestra vida cambia. No vemos a la gente de la misma forma que las ve el mundo. Vemos como Cristo vio. Este no es un caso aislado, mis amados hermanos. Podemos encontrar ejemplos de esto en la palabra del Señor. Jesucristo no solamente estuvo dispuesto a entrar con esos pecadores, ¿no? Jesucristo estuvo aún dispuesto a romper por completo con los moldes de la sociedad con tal de salvar un alma. Cuando vamos en la palabra del Señor, mis amados hermanos, quiero que vean conmigo otro ejemplo del Señor Jesús. ¿Quién es este personaje acá? Están en un pozo y ella es una mujer. ¿Quién es esa mujer? La mujer samaritana, exacto. Amados hermanos, ¿cómo veía a Cristo? ¿Quién era la mujer samaritana? Es una pregunta. ¿Quién era esta mujer? No tenemos su nombre. Solo sabemos que era la mujer samaritana. Pero ¿quién era esta mujer, mis amados hermanos? ¿Sabemos un poco de ella? Hoy podemos decir: oh, la mujer samaritana, ¿no?, que habló con Jesús. Pero si tú hubieras vivido en Samaria, en aquella época, en el tiempo del Señor Jesucristo, tú hubieras conocido a esta mujer, pero no necesariamente porque habló con Jesús. Esta mujer tenía un problema. ¿Qué había pasado con esta mujer? ¿Recuerdan ustedes? En Juan capítulo 4, el Señor le hace una pregunta, ¿no? Y le dice: trae a tu marido. ¿Y qué dice la mujer? No tengo marido. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tú has dicho bien, le dijo. ¿Sabes por qué? Jesús, sin pelos en la lengua, le mira a los ojos y le dice: porque tú 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Ya eso es un escándalo aún en nuestra sociedad, pero en el tiempo de Jesús, imagínense, mis amados hermanos. Imagínense. Esta mujer quizás era la comidilla de todas las mujeres en Samaria. Y quizás era esa mujer a los que todos miraban y decían: no seas como esa mujer, ¿no? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Cuando vamos a Juan capítulo 4, dice la palabra del Señor que vino Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Y la palabra del Señor nos dice que vino Jesús a esa ciudad de Samaria y pasó por Sicar. Hay algo muy particular cuando uno lee este capítulo 4 de Juan.
Porque nos vamos a encontrar con que Jesús desvía su camino para venir justamente a la zona de Sicar en Samaria. Por eso dice la Biblia, vino pues. No es que Jesús estaba obligado a pasar por ahí. Si uno veía sobre su energía a Jesús, él podía pasar por otro lugar para ir a donde tenía que llegar. Pero él decide pasar por este lugar y él decide hacer algo más. Él decide quedarse en el pozo al mediodía y manda a sus discípulos a que busquen comida. Si usted lee el texto, eso sucedió. Y usted dirá, ¿por qué hizo eso el Señor Jesucristo? Porque Jesús estaba esperando a esta mujer. La Biblia dice que era ya el mediodía y de repente vino esta mujer. Y la pregunta es, ¿por qué esta mujer venía al mediodía? La respuesta es obvia. Nadie, primero que nada, iba al mediodía a buscar y a sacar agua de beber. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque si usted vivía en el Medio Oriente, es como si usted viviera acá, pues nos vamos, no sé, a la ciudad de Piura, ¿no? O nos vamos, no sé, a Talara. ¿Usted sale al mediodía a la calle a cargar cosas en un lugar como ese? ¿A pie? No, porque el sol es terrible. Esa hora, al mediodía, la gente no salía de sus casas. La gente se quedaba en su casa, ¿no? Esperando a que el sol baje un poco en la tarde. Pero esta mujer estaba al mediodía cuando hacía más sol sacando agua. ¿Por qué razón? Porque no quería que nadie la oyera. Porque obviamente, si se encontraba con las demás mujeres en el pozo, ¿cómo la mirarían las demás mujeres? ¿Cómo lo mirarían nosotros? Sin embargo, el Señor Jesús estuvo dispuesto a venir a buscarla. Y el Señor Jesús le esperó, dice la palabra del Señor. Y cuando estuvo ahí, el Señor Jesús va y le dice, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Pero hizo algo más el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no le dijo solamente esta palabra, sino que el Señor le dijo, tú vienes a sacar agua, pero el agua que yo te quiero dar es un agua que si tú tomas de esa agua no tendrás sed. La gente veía a esta mujer, mis amados hermanos, como una pecadora. La gente veía a esta mujer como un mal ejemplo. Pero Jesús, cuando vio a esta mujer, no lo vio de esa manera. La vio a esta mujer como una mujer que necesitaba encontrar el verdadero amor y saciar esa sed que solo Dios podía saciar. Y por eso le dijo, yo te daré un agua que si tú bebieres, nunca más tendrás sed. Durante todo este tiempo tú has estado buscando el amor en esta tierra. Durante todo este tiempo tú has buscado saciar tu sed en las cosas de este mundo, quizás buscando un hombre tras otro, pero nada de eso ha saciado tu sed. Todo eso te ha dejado vacía y con más sed. Pero si tú bebieras del agua que yo te he de dar, esa agua será para ti un agua que salte para vida eterna, mis amados hermanos. Solo Cristo pudo darle ello. Solo Cristo pudo mostrarle el amor. Mis amados hermanos, es la manera en que el Señor Jesucristo nos ha llamado a vivir a nosotros. La pregunta es, ¿cómo miras tú a las demás personas, mis amados hermanos? ¿Cómo miras tú, mi amada hermana, mi amado hermano? ¿Lo miras con los ojos del hombre? ¿O has aprendido a mirarlos con los ojos de Dios? Oíste que fue dicho, dice la palabra, ¿verdad? Pero yo os digo. Hemos de vivir como el Señor. Cuando continuamos aquí, mis amados hermanos, en la palabra de Dios, vemos cómo el Señor Jesús empieza a obrar en medio de nosotros. Y Él nos dice, amad a vuestros enemigos. Mis amados hermanos, cuando hacemos esto, realmente Dios puede obrar de una manera muy sorprendente y de una manera que puede transformar la vida de los demás. Dios obra cuando estamos dispuestos a vivir para Él, mis amados hermanos. Dios obra cuando estamos dispuestos a amar aún a los que nos hacen daño. Dios obra a través de nosotros cuando estamos dispuestos a vivir conforme al Señor. Porque, mis amados hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, nos dejó en esta tierra para que nosotros seamos aquellos que muestren su amor, aquellos que realmente actúen conforme a Él. Este es un privilegio, por eso es que nos llamamos cristianos, que significa literalmente pequeños Cristos, aquellos que imitan a Cristo. Y cuando hacemos eso podemos vivir para la gloria del Señor, mis amados hermanos. Quiero contarles una historia muy peculiar acerca del perdón,
que sucedió en nuestros tiempos modernos, ¿no? Les voy a presentar a este personaje de acá. Este personaje se llamaba Jacob de Sacher. Él era un soldado que peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero él se hace conocido porque él funda un ministerio de evangelización muy grande, ¿no? Allá en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este hombre era un americano promedio, ¿no? No era cristiano, no era creyente, era un hombre americano promedio que cuando sucedió de la Segunda Guerra Mundial, no sé si a alguno de ustedes le gusta la historia, pues Estados Unidos en un principio, cuando la Segunda Guerra Mundial estalla allá en Europa con Hitler y toda esa gente, Estados Unidos en un principio no quería entrar a la guerra. No quería entrar a la guerra porque era una cuestión que sucedía al otro lado del Atlántico, ¿no? Así que Estados Unidos no quería meterse en esos asuntos. Pero sucedió algo que hizo que Estados Unidos entre a la guerra. No sé si ustedes recuerdan qué suceso hizo que entró Estados Unidos a la guerra. Alguien que le gusta la historia. Pearl Harbor, ¿recuerdan, verdad? Cuando estaban en medio de la guerra, de ahí empezó Estados Unidos a considerar entrar en la guerra porque veían que Japón estaba viniendo por el Pacífico, ¿no? Así que conversaron con Japón y Japón fue a Estados Unidos a decir: no, nosotros no queremos meternos con ustedes, ¿no? Pero los japoneses lo que hicieron realmente es engañar a los estadounidenses, ¿no? Decirles: no, no queremos meternos. Y mientras por un lado decían: no queremos guerra con ustedes, de repente lo que hicieron los japoneses es que ellos agarraron su flota de aviones y los llevaron al Pacífico, a las islas que están en el Hawái de Pearl Harbor, donde estaba ahí alojada gran parte de la Marina de Estados Unidos del Pacífico. Y a traición destruyeron toda la flota, casi toda la flota de Estados Unidos en el Pacífico. Es lo que se conoce como el evento de Pearl Harbor, ¿no? Y muchos soldados que no estaban peleando contra Japón en ese momento, sino que estaban ahí alojados, murieron. Murieron muchas personas en ese evento, que fue un evento de traición, ¿no? Así que cuando sucedió Pearl Harbor, los estadounidenses se llenaron pues de ira y de odio y de fervor patriótico contra los japoneses, ¿no? Y eso fue, como se dice, la gota que derramó el vaso, lo que hizo que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Entre esos estadounidenses que se llenaron de ira y de odio por lo que había hecho Japón, se encontraba este hombre, era un joven que se llamaba Jacob de Sacher, ¿no? Este hombre escuchó acerca de lo que había sucedido en Pearl Harbor, así que como estadounidense patriota, lo primero que hizo es enlistarse para irse a la guerra a pelear contra los japoneses. Así que lo que lo movió a ir a la guerra fue esa venganza que él quería. Él quería vengarse a su país por lo que había hecho Japón. Así que se va a la guerra, y mientras está pues en la guerra, y mientras está en operaciones que los mandaron por las islas del Pacífico a atacar a los japoneses, lo que sucede con este hombre es que son atacados por los japoneses mientras estaban ellos en un vuelo, y lamentablemente el avión donde ellos viajaban junto con su cuadrilla, su compañía de soldados, es tumbado y él logra sobrevivir junto con unos compañeros, cayendo a las islas del Pacífico. El problema es que esas islas estaban dominadas por Japón, así que los japoneses los agarraron y los metieron como prisioneros en un campo de concentración japonés. Este hombre estuvo ahí durante mucho tiempo, y este hombre estuvo ahí sufriendo tortura tras tortura por parte de los japoneses. Así que él narra, ¿no?, que lo único que lo mantenía vivo era un odio de venganza y un deseo de venganza de esos japoneses, ¿no? En algún momento voy a salir de aquí y decir: voy a matar a todos los japoneses, ¿no? Ese era su corazón, esa era su idea. Pero entre ese interín que estaban ahí en el campo de concentración, los japoneses cierto día empiezan pues a darles algo para que ya se entretengan, ¿no? Así que les empiezan a tirar un montón de libros para que lean, ¿no?, a los prisioneros estadounidenses. Ya tomen esto, no puedo jugar, que se entretengan. Y entre esos libros llega a las manos de él, entre los libros que están ahí, un Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Ahora, Jacob había nacido en un hogar norteamericano donde el promedio había escuchado de las cosas de Dios, ¿no? Jacob había ido a la iglesia, ¿no?, como todo norteamericano promedio, ¿no? Pero nunca había sido salvo, nunca le había llamado la atención las cosas de Dios. Pero cuando estuvo metido en ese campo de concentración con ese sufrimiento, de repente empezó a leer la Biblia, el Nuevo Testamento.
ya en su dolor y en su odio empezó a leer el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo encontró como un refugio, ¿no? Para tratar de no llenarse de ira y volverse loco, ¿no? Así que empezó a leer el Nuevo Testamento. Y mientras leía el Nuevo Testamento y releía el Nuevo Testamento, este hombre narra que se encontró con una parte en la cual el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, la primera palabra que dijo en la cruz, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando este hombre leyó este pasaje y esta parte, fue algo que se le quedó en la cabeza y no lo dejaba dormir ni lo dejaba pensar en otra cosa. Él estaba cada momento mientras se iba y en su cabeza estaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él decía: ¿cómo es posible que Jesús, si Jesús fue el Hijo de Dios, cómo es posible que haya perdonado a la gente que lo crucificó? ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? ¿No era el Hijo de Dios? ¿Por qué no destruyó a toda esa gente? Él decía: no entiendo por qué hizo eso. Y estaba en su cabeza todos los días: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese interín el Espíritu Santo tocó su vida, y es ahí cuando él, leyendo la palabra del Señor, hizo esas palabras de Cristo, entendió que Cristo no había muerto o no simplemente decía esa oración por los romanos o por los judíos, sino que Cristo decía esa oración por él mismo, porque él también con su pecado había llevado a Cristo a la cruz. Y es ahí, en ese campo de concentración, donde Cristo lo encuentra, y en ese campo de concentración donde él entiende que Cristo murió por sus pecados y termina entregando su vida a Cristo, mis amados hermanos. Así que él, en el momento en que entrega su vida a Cristo, le dice al Señor: Señor, quiero hacer algo por ti, yo quiero vivir como Cristo vivió y no quiero odiar a estas personas que están a mi alrededor. A partir de ahí él trató de vivir una vida tranquila, y en lugar de ver con odio a los japoneses, trató de verlos a los japoneses como alguien que necesitaban del evangelio. Así que le hizo una promesa a Dios y le dijo: Dios, si tú me sacas de aquí, yo te prometo, Señor, que yo voy a volver a predicar a los japoneses. Si tú me sacas de aquí, yo te prometo que yo voy a entregar mi vida para predicar a los japoneses. ¿Saben lo que pasó? Un par de semanas después, Estados Unidos gana la guerra y liberan a todos los soldados americanos de esos campos de concentración. Así que él vuelve a su tierra, a los Estados Unidos, y ya vuelve pues como un soldado que había pues estado ahí como cautivo, y lo regresan como un héroe, ¿no? Pero ahora tenía que cumplir su promesa, ¿no? Este hombre, tal como le había prometido a Cristo, empezó a esforzarse por predicar a los japoneses. Y ahí se encontró con un problema, ¿no? ¿Cómo voy a predicar a los japoneses? Ni siquiera domino su idioma, ni siquiera conozco su cultura. Así que él trata de llegar a los japoneses y trata de iniciar un ministerio para predicar a Japón, yendo por las iglesias, buscando apoyo de hermanos para predicar a Japón, pero casi nadie tenía mucho interés en predicar a Japón, ¿no? Así que él solo, aún juntando su dinero, trata de predicar a los japoneses, y lo único que logra hacer es escribir un folleto donde empieza a narrar su vida, de cómo es que él fue un prisionero y cómo es que en medio de ser un prisionero Cristo lo encontró y lo salvó, y tituló ese folleto como Yo fui prisionero en Japón, ¿no? Así que logra imprimir varias cantidades de esos folletos, y en Japón empieza a repartirlo en japonés por todas partes. No tenía mucho apoyo, pero él había prometido a Dios predicar, no sabía cómo, así que empieza a narrar su historia, ¿no? Y para él fue algo decepcionante, porque cuando él ponía y él entregaba pues los folletos, lo que hacían los japoneses era lo recibían por cortesía, pero luego lo agarraban y lo botaban. No había un interés. Los japoneses en ese momento estaban destrozados por la guerra, y lo único que esperaban era tratar de sobrevivir, buscar algo de comer, ¿no? El día a día. Pero algo pasó muy curioso. Allí en Japón, justamente en Tokio, se encontraba un hombre, un japonés. Este japonés estaba decepcionado, completamente decepcionado por lo que había pasado con su tierra, ¿no? Este japonés estaba decepcionado con la guerra, porque él había visto de primera mano el sufrimiento de la guerra y la destrucción que traía la guerra, ¿no? De hecho, él había sido un soldado, y él en un momento había tenido ese fervor patriótico de morir por el imperio japonés y luchar por el imperio japonés. Pero lo único que se había dado cuenta es que las guerras no traían nada bueno, ¿no? Así que en su corazón él tenía ese dolor de haber participado en la masacre de las guerras que habían sucedido en Japón, y cómo es que ellos habían pues
hecho toda esa masacre pues allá en Medio Oriente para que al final, en el Asia, para que al final terminen perdiendo la guerra. Así que este hombre estaba completamente decepcionado, buscando una respuesta y no encontrando una razón de vivir. Así que este había sobrevivido de su batallón y todos sus compañeros habían muerto como tontamente en la guerra. Así que él estaba pensando ahí frente a las líneas del tren suicidarse, ¿no? Como todo japonés. Pensaba suicidarse y quitarse la vida, ¿no? Porque no encontraba un sentido en su vida. Así que en ese momento que está pensando en quitarse la vida, mira hacia abajo y en la banqueta de su, donde estaba sentado de las rieles del tren, encuentra un papel, ¿no? Y ese papel era justo un folleto que alguien había tirado de lo que había dicho este hombre. Decía ahí, yo fui prisionero en Japón, así que le llamó la atención eso, ¿no? Y como él había sido soldado, y como él había estado aún dirigiendo campos de concentración, le llamó la atención leer esa historia, y se dio cuenta que era un americano contando su historia, así que le llamó la atención y empezó a leerlo. De repente, cuando empieza a leer, se empieza a dar cuenta de lo que estaba diciendo, y nuevamente esas palabras del Señor Jesucristo que había dicho, por el cual había sido salvo este Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que... Este hombre inmediatamente cuando escuchó esto, el Espíritu Santo tocó su vida y se dio cuenta, ¿cómo puede existir si hay un Dios, y si este es el Dios cristiano, que haya entregado a su Hijo a morir por este mundo? Decía, ¿cómo pudo perdonar este mundo? ¿Cómo pudo traer ese amor a este mundo? Esto no se puede dar, esto es ilógico. Pero cuando él leyó eso, tocó tanto su corazón que él, en lugar de quitarse la vida, empezó a buscar quién es este hombre, quién es este Cristo que predica, quién es este Cristo que puede hacer esto. Así que este hombre empezó a buscar con todo su deseo de corazón y comunicarse con la persona que había escrito esto para saber si era verdad y si realmente había un Cristo que podía hacer eso. Y termina encontrándose pues con Jabot de Sacher, y termina este hombre recibiendo la salvación y viviendo la vida cristiana. El nombre de este hombre era Mitsuo Fuchida, ¿no? Y lo curioso de esto es que este hombre, Mitsuo Fuchida, fue justamente el capitán que estuvo a cargo de dirigir la operación en Pearl Harbor. Él fue aquel que estuvo dispuesto de guiar las naves y los aviones que se estrellaron contra los buques en Estados Unidos. Y este hombre luego llega a convertirse justamente por la predicación de este hombre, por este folleto. Toda su vida, pues, Jacobo de Sacher había intentado predicar a los japoneses, pero nunca había logrado entrar a su cultura. Pero cuando este hombre llega a la salvación, este es aquel con quien se inicia lo que se conoce el ministerio de predicación en Japón. Y este hombre fue aquel que empezó a predicar en Japón, un japonés que empezó a predicar el evangelio en Japón, y se empezó a llevar la palabra de Dios a Japón. Y todo por una cuestión, mis amados hermanos, por un hombre que estuvo dispuesto al entregar su vida a amar como Cristo amó. Hoy hemos visto un pasaje que dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Muchas veces el mundo nos llama a actuar de una manera, mis amados hermanos, pero Cristo nos lleva a vivir para la gloria de Él. La pregunta es: ¿cómo hemos de vivir para la gloria del Señor? Cristo Jesús, mis amados hermanos, entregó su vida por nosotros. Cristo Jesús vino a salvarnos y a transformarnos. La Biblia dice en Romanos 5, 5 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice la palabra de Dios, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos sido llamados, mis amados hermanos, a vivir así para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Antes de terminar la palabra de hoy, quisiera que veamos un punto más en lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor nos llamó a amar a nuestros enemigos, pero el Señor también nos dijo: bendecid a los que os maldicen. Mis amados hermanos, en este mundo nosotros, ¿qué hemos oído decir? ¿Qué nos enseña este mundo? Si alguien te insulta, ¿tú qué haces? Según este mundo, si alguien te insulta una vez, tú le insultas 2 veces, porque tú eres más bravo, ¿verdad? Si alguien te humilla una vez, tú lo humillas más fuerte para que sepan que no se debe meter contigo, ¿verdad? Eso es lo que te enseña este mundo, ¿verdad? ¿O no es así?
¿No es así nuestro corazón? Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Bendecid a los que os maldicen. Mis amados hermanos, esto es algo que va a ser muy difícil quizás en nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo nos llamó a llevar bendición aún a aquellos que nos maldicen. La boca del cristiano tiene que estar llena de bendición y del amor de Cristo. Y así alguien me insulte, yo debo bendecirlo en el amor del Señor. Porque, aunque a mí me puedan atacar, finalmente yo soy un hijo del Señor. Y un hijo del Señor lleva y dice aquello que está en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el cristiano no está bajo maldición, sino bajo la bendición de Cristo Jesús. Ha sido salvado por Cristo. Por eso, como cristianos, nosotros podemos bendecir a los que nos maldicen. Mi amado hermano, como cristiano, ¿cuántas veces han herido nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos han insultado? ¿Cómo hemos respondido? Es la pregunta. ¿Hemos aprendido a bendecir? Cristo no nos pidió nada que Él no haya hecho. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor? Para que sigáis sus pisadas, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice la palabra del Señor, no respondía con maldición, y que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis amados hermanos, en este mundo la gente puede burlarse de nosotros. La gente puede dañarnos, ultrajarnos, herirnos, maltratarnos. Pero nuestro corazón no debe pagar mal por mal. La Biblia dice que debemos vencer con el bien el mal. La única forma de quitar las tinieblas es llevando la luz. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Porque Cristo mora en nosotros, mis amados hermanos. Nunca acabarás el ciclo del pecado con más pecado. Solo con el amor de Cristo, con el poder de Cristo, podemos transformar a otros y podemos cambiar lo que hay a nuestro alrededor, mis amados hermanos. Y seguir como Cristo. Aunque nos maldigan, nosotros respondemos con bendición. Y nosotros no debemos llevar esa carga de guardar rencor, porque la Biblia dice: el Señor, mía es la venganza, yo daré pago. El cristiano nunca toma en sus propias manos la justicia, porque quien se encarga de hacer y quien se encarga de ver nuestra causa es Cristo Jesús, es Dios mismo. Dios mismo. Así es, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú tomas justicia por tu propia mano, tú ya hiciste tu justicia. Y en tu ira no obra la justicia de Dios. Pero si tú entregas tu causa al Señor, el Señor se encargará de ver tu causa. Y Él es juez justo, mis amados hermanos. Él te ha llamado a ti a ser como Cristo, a amar aún a tus enemigos y a bendecir aún a los que te maldicen. De lo demás se encargará el Señor. De lo demás se encargará el Señor, mis amados hermanos. Por eso dice la Biblia en Pedro, ¿no? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis amados hermanos, el Señor nos llama a vivir de esta forma, bendiciendo aún a los que nos maldicen. Mis amados hermanos, nosotros estamos acostumbrados simplemente a hablar bonito y a amar a aquellos que nos aman, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? En los versículos siguientes dice: porque si amáis a los que aman, dice en el versículo 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? El Señor dice: sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser como nuestro Padre que está en los cielos. El Señor ha de dar a cada uno su recompensa y su galardón, mis amados hermanos. El Señor no nos ha de dejar. El Señor ha de obrar en medio de nosotros. Dios es bueno con nosotros.
Mis amados hermanos, ¿estaremos dispuestos a pagar aún bien por mal? ¿Estaremos dispuestos aún a bendecir aunque nos maldigan? Ese es el llamado que tenemos como cristianos. Hay una historia que me llama mucho la atención, aparte de la historia del Señor Jesucristo, ¿no? Y es de este hombre, ¿no? Este hombre se llamaba Dirk Willems, y a mí me tocó mucho el corazón cuando le vi la primera vez su historia, porque yo tenía en mi corazón mucho el de siempre buscar por mí mismo mi propia justicia, ¿no? Pero este hombre me llamó mucho la atención su historia, porque este hombre era un cristiano que vivía en la zona de Holanda en la época de la Reforma. En esa época, como ustedes saben, la Iglesia Católica perseguía a aquellos que eran cristianos, y no los perseguía para encarcelarlos, los perseguía para matarlos o quemarlos vivos. Y de hecho, en los pueblos católicos de esa parte de Holanda, en los cantones católicos y en esas zonas de ahí, existía lo que se conocía como un título de una persona, ¿no? Así como estaba el policía, existía uno que se le llamaba el cazador de herejes. Así que se escogía a la persona que corría más rápido, ¿no? Para atrapar a los herejes, ¿no? Atrapar a aquellos que no eran católicos. Y los atrapaba para llevarlos a la Inquisición y para que los pudiera matar, ¿no? Ahora, por estas zonas de Europa, este hombre, huyendo de los Países Bajos, se va hacia la zona del norte, tratando de escapar de la persecución, y se llega a un momento en el cual este hombre, Dirk Willems, se convierte en uno de los líderes de la iglesia clandestina, ¿no? Se reunían clandestinamente. Un día, lamentablemente, por alguien que los delató, los encontraron y vinieron las autoridades católicas a encontrarlos para matarlos, ¿no? Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Este hombre, como era el líder de la comunidad, todos se fueron contra él y se abalanzaron contra él. Así que este hombre, como conocía el bosque, se metió en el bosque y era invierno, así que se metió en el bosque corriendo. Y mientras corría en el bosque, de repente él estaba ya perdiendo a la gente, no a sus perseguidores, pero le tiraron al cazador de herejes, ¿no? Así que el cazador de herejes corría rápido. Así que este hombre empezó a correr más rápido. Así que llegó un punto en el cual se encontró frente a un río. Era invierno, así que el río estaba congelado. Pero el río no estaba lo suficientemente congelado. Así que corría el riesgo de que se rompiera el hielo y se cayera al río. Pero él dijo: Señor, en tu nombre, cuídame, Señor, y guárdame, y en tu nombre voy a cruzar el río. Así que este hombre corrió, pasó, milagrosamente logró cruzar el río y no se rompió el hielo, mis amados hermanos, por la gracia de Dios. Así que este hombre cruzó y no se rompió el hielo, y cuando cruzó dijo: Señor, te doy gracias, has salvado mi vida nuevamente. Pero cuando estaba avanzando, de repente, aquí el cazador de herejes va atrás de él, y este hombre también osado cruza el río, ¿no? Pero cuando este hombre pisa el río, y cuando ya está llegando para la orilla, se rompe el hielo y termina hundiéndose en el agua. Así que, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en esa circunstancia, mis amados hermanos? Este hombre, Dirk Willems, en un principio, cuando pasó eso, él dijo en su corazón y agradeció: Señor, gracias, me has ayudado. Pero de repente como que una voz lo detuvo. Esa voz del Señor que decía: amad a vuestros enemigos. Así que él quería avanzar, pero algo lo detenía. Y voltea, y obviamente este hombre estaba muy pegado hacia la orilla, así que no podían sacarlo del otro lado. Y si él lo dejaba ahí tirado al hombre, pues iba a morir de hipotermia, ¿no? Así que él se puso a pensar, se dio vuelta y dijo: ¿qué hago, Señor? Si yo dejo a este hombre se va a morir, y ese hombre no te conoce. Así que si a mí me matan, Señor, yo sé que estaré contigo, no importa lo que pase, Señor. ¿Saben lo que hizo este hombre? Se dio media vuelta, y aún contra su propia vida sacó a este hombre y lo salvó. Y no solo eso, no solo lo sacó, sino como estaba mojado en medio de la nieve, podía morirse. Así que se dio el tiempo de agarrarlo, cubrirlo con su manto y hacer una pequeña fogata para calentar a este hombre. En ese interín, como ya se habrán dado cuenta, cruzaron el resto y lo atraparon. Él sabía que le iba a costar su vida, mis amados hermanos, pero lo hizo. Él sabía que esto le iba a costar la vida. Al final terminó muriendo, ¿no? En la hoguera. Conocemos su historia, porque este hombre al cual él salvó terminó finalmente convirtiéndose a Cristo. Porque vio cómo es que este hombre a quien yo estaba persiguiendo, y este hombre a quien yo estaba persiguiendo para matarlo, estuvo dispuesto a renunciar por mí. Mis amados hermanos, cuando actuamos como Cristo, realmente Dios puede obrar en los corazones de otras personas.
Dios puede mostrar realmente su poder a través de nosotros. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los. Este hombre pudo haber pagado mal por mal, pero estuvo dispuesto a pagar y a vencer con el bien y el mal. Mis amados hermanos, cuando estamos dispuestos a vivir para el Señor, Dios empieza a obrar en nosotros. Finalmente, para terminar hoy, hay cosas que nos van a costar mucho en la vida, mis amados hermanos. Y quizás una de las cosas que más nos va a costar en la vida es perdonar. No es fácil perdonar, mis amados hermanos. Cualquiera que haya venido a la causa de Cristo y quiera vivir para el Señor va a entender que no es fácil perdonar. Hay mucha gente que nos ha hecho daño, hay mucha gente que realmente nos ha afectado, hay gente que aún nos puede estar haciendo daño hasta ahora. Pero mis amados hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser como el Señor Jesucristo. Cuando tú estás en el mundo, tú puedes oír y decir, ¿no? ¿Qué te dice el mundo? ¿Oíste que fue dicho? No, tú no vas a perdonar, ¿no? Que te perdone Dios, ¿no? Que te perdone otro, porque yo no te voy a perdonar. Hemos oído eso, ¿verdad? Conmigo no es. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué nos dice? Perdonad a los que nos ofenden. Mis amados hermanos, cuando venimos a la vida de Cristo, algo a lo cual nos va a llamar el Señor es a esto. ¿Por qué esto es tan importante, mis amados hermanos? Porque nos llama a ser como el Señor Jesucristo. En el Padre Nuestro, cuando repetimos el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo oró, ¿no? Y dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú no puedes orar eso si es que tú no sabes perdonar. El Señor nos llama a perdonar, mis amados hermanos, y esto es muy importante. Cuando el Señor Jesús enseñó esto a sus discípulos, Pedro, como siempre, vino a preguntarle, y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Le dijo. Pedro, que se creía muy generoso, dijo, Señor, 7 veces, suficiente, ¿sí o no? Si me haces daño 7 veces, ya máximo. ¿Pero qué le dijo el Señor? En Mateo 18, 22, Jesús le dijo, no, te digo hasta 70 veces 7. Aquí no es que van a multiplicar 70 por 7, mis amados hermanos, no. A lo que se está refiriendo el Señor es esto. Tú vas a perdonar todo el tiempo que sea necesario. No 7 veces, sino 70 veces 7. Siempre que te pidan tu perdón. Siempre que te pidan tu perdón. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Cristo nos perdonó. Yo no puedo decir, Padre, yo no puedo decir a mi Padre, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, si yo no he aprendido a perdonar, mis amados hermanos. Esto es algo que el Señor nos va a enseñar muy fuertemente en nuestra vida cristiana y que nos ayuda a crecer para el Señor. ¿Cuántas veces seguimos cargando en nosotros ese resentimiento, orgullo por no haber perdonado, mis amados hermanos? Cuando si tú eres salvo, tú has sido perdonado por Cristo y Cristo te puede dar el perdón, el poder para perdonar a otros. A veces tú dices, no, es que nunca me ha pedido perdón. Mis amados hermanos, no es así. El perdón no funciona de esa manera. Hay algo que deben de aprender en su vida cristiana. Perdonamos como Cristo. El perdón, mis amados hermanos, es unilateral. ¿Qué quiere decir? Basta que una de las partes está dispuesto a perdonar para que el perdón funcione. Eso hizo Cristo con nosotros. No tienen que pedirte perdón. Si tú has perdonado y estás dispuesto a perdonar, tú puedes llevar perdón ahí. Cristo hizo con eso por nosotros. La Biblia dice, mas Dios envió a su Hijo, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dicen Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por... ¿Qué significa esto? ¿Cristo te perdonó cuando tú le pediste perdón? No, Cristo te perdonó antes, cuando aún tú eras pecador. Cristo derramó su sangre en la cruz cuando tú viniste a Él arrepentido. No, Él lo hizo antes. ¿Acaso Cristo te amó porque tú lo amaste? No, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es el perdón, mis amados hermanos. Basta con que yo esté dispuesto en el amor del Señor Jesucristo a perdonar y el perdón viene ahí a cubrir. Es unilateral. Ahora, la reconciliación sí es bilateral.
La reconciliación sí necesita las dos partes que estén de acuerdo. Y eso es lo que hizo también el Señor con nosotros. Dice, nos reconcilió. ¿Y cómo nos ha reconciliado? A través de la predicación del Evangelio, porque Él ya nos perdonó. Y venimos a nosotros, tenemos el ministerio de la reconciliación, porque llamamos a la gente reconciliados con Dios. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque Cristo ya nos perdonó. Y cuando uno viene a la fe y se arrepiente, Dios hace esa reconciliación. Hay paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo mismo sucede en nuestra vida, mis amados hermanos. Han de haber ocasiones en este mundo en que la otra parte quizás no va a querer la reconciliación, pero Dios nos ha llamado a nosotros a entregar perdón como Él nos perdonó. Y eso solamente basta que yo esté dispuesto a perdonar en el poder y en el amor de Cristo Jesús. Y si yo he de liberar esa carga que está ahí, y yo he de ver en mi vida el poder de Dios. Mi amado hermano, esté dispuesto a hacerlo, porque usted está llamado a ser como Cristo. ¿Cómo actuaba Cristo? Dice la palabra del Señor. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el amor y es aquello que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Mis amados hermanos, esto es muy importante para un cristiano, porque tú como cristiano no puedes servir a Dios mientras en tu corazón estés lleno de amargura, lleno de dolor, o cuando no hayas perdonado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda delante y anda primero, ¿qué? Reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú no puedes servir correctamente a Dios ni honrar a Dios si tú estás mal con tu prójimo. El apóstol Juan lo dijo de otra manera, ¿no? Tú no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano a quien has visto. Eres mentiroso. El Señor nos llama por eso a perdonar y amar como Él ha amado. Esto es duro, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y estamos dispuestos a hacerlo en el poder del Señor, Dios puede obrar eso en nuestros corazones, mis amados hermanos. Y Dios puede transformar nuestras vidas para su gloria de esa manera. La Biblia dice claramente, tenemos que actuar con el corazón de Cristo. En el Salmo 109, capítulo 42, nos muestra cómo actuaba Cristo por nosotros. Cristo nos amó, pero ¿qué hicieron con Cristo? ¿Qué dice la Biblia? En pago de mi amor me han sido, ¿qué dice la Biblia? Adversarios. Pero ¿qué dice la Biblia que hacía Él? Mas yo oraba. Este es un salmo mesiánico referido al Señor Jesús. Y está refiriendo ese momento en que Jesús estaba en la cruz. Y Cristo en la cruz, ¿qué oraba por sus perseguidores? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a vivir como Él y a ser como Cristo. Para finalizar hoy, en Juan capítulo 13, versículo 15, la palabra del Señor dice, quiero que lo leamos juntos, por favor, dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oísteis que fue dicho, mis amados hermanos, pero yo os digo. Y vamos para la gloria del Señor, amando aún a aquellos que son nuestros enemigos, bendiciendo aún a los que nos maldicen, orando por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan, porque el Señor Jesucristo ejemplo nos ha dado. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, oh Padre. Señor, hemos estado hoy delante de tu palabra, meditando, Señor, realmente en este amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Padre, nos llamamos cristianos y somos tu pueblo salvado y limpiado por la sangre de Cristo. Señor, hemos sido llamados a ser como Cristo. Humanamente, Señor, tú conoces nuestra debilidad y sabes que no es fácil, Padre. Pero sin embargo, Señor, tú has derramado en nuestros corazones el amor de Cristo. Y tú nos has dado un nuevo corazón, Señor. Y tú nos has salvado por la sangre de Cristo, nos has limpiado y nos has hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, Padre, queremos vivir en novedad de vida, vestidos del nuevo hombre, vestidos como Cristo. Padre, enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a amar. Guíanos, Señor, a mostrar tu amor a otros.
Y guíanos, Señor, a estar dispuestos a vivir como Cristo. Por favor, Padre Santo, anhelamos ser hijos fieles, que muestren, Señor, realmente tu luz donde vayan, Señor. Donde hayan tinieblas, queremos llevar luz, Padre Santo. Y queremos dar testimonio vivo de que somos salvados por tu sangre y de que Cristo nos ha transformado. Gracias, Señor, por el amor que nos has dado, aunque no lo merezcamos. Tú nos has amado, Señor, por encima de todo. Y tú nos has perdonado por encima de todo, aunque no lo merezcamos. Cuán grande es tu amor. Queremos vivir conforme ese amor para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos, oh Padre, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.